Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jorge Martínez Vázquez. Yo soy pediatra. Tengo un experto en microbiota intestinal de la Universidad Tech University de España. Y hoy vamos a compartir con ustedes un tema sumamente interesante y que a mí personalmente me ha enseñado mucho, ya que es un tema que usualmente no se conversa. Vamos a hablar acerca del microbiota, de la microbiota del tracto génito-urinario. Vamos a empezar diciendo que nosotros tenemos diferentes microbiomas, ¿verdad? Lo hemos mencionado a lo largo de este curso: microbioma en la cavidad oral, en el tracto respiratorio, en la piel, en el intestino, que es muy bien conocido, pero es claro que tenemos también un microbioma específico del aparato genitourinario y a eso nos vamos a referir el día de hoy. Tenemos claro que los microbios impactan cada sistema del cuerpo. Acá tenemos las diferentes microbiotas en los diferentes lugares y tenemos acá claro que 20 gramos de la microbiota total están en la vagina y otra parte en lo que es el sistema genitourinario. Podríamos decir que el microbioma urogenital comprende aproximadamente el 9% del microbioma humano total, y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y es que hay cosas, al igual que ocurren en otras zonas de la microbiota, que van a ocasionar alteraciones en el mismo. Por ejemplo, la higiene personal, el uso de antibióticos, la dieta y la actividad sexual son elementos que pueden influir en la diversidad bacteriana. En algunos casos, prácticas de higiene excesivas o el uso inapropiado de productos pueden alterar el equilibrio microbiano, conduciendo potencialmente a infecciones u otros problemas en la salud, como veremos posteriormente. Vamos a empezar hablando del microbioma urinario. Este es un tema muy, pero muy interesante. La frecuente ausencia y crecimiento bacteriano en los urocultivos de individuos asintomáticos, así como en entornos de diagnóstico, ha llevado a suponer la esterilidad de la orina. Sin embargo, gracias a estudios recientes, utilizando las nuevas técnicas que hemos conversado, han introducido marcadores bacterianos en la orina evacuada que se encontró que era estéril según los cultivos de laboratorios convencionales. Y se ha demostrado que la orina ahora se establece como no estéril. O sea, existe un microbioma en la orina normal y es lo que vamos a ver en los próximos minutos. Ahora, esta microbiota urinaria, al igual que toda la microbiota, se va a ver influenciada por la edad y el sexo. En este caso, por la actividad sexual, ¿verdad? Y siendo importante la microbiota de la pareja, así como cuáles sean las prácticas sexuales, la utilización o no de anticonceptivos y el uso o no de espermicidas, y de, como en todo microbiota, la toma de antibióticos. Las mujeres tienden a tener una población más heterogénea que los hombres en su microbioma urinario y por lo general tienen un microbioma dominado por lactobacillus, mientras que la microbiota masculina tiende a estar dominada por Corynebacterium en la orina. Ahora bien, es importante tomar en cuenta que la Gardnerella, que anteriormente se consideraba como un patógeno asociado únicamente a vaginosis bacteriana y se pensaba que únicamente iba a existir en muestras de orina como resultado de contaminación durante esta enfermedad, hay estudios que han demostrado que puede existir como un miembro estable del microbioma de la vejiga en las mujeres asintomáticas. Esto cuando las muestras se obtienen mediante aspiración suprapúbica o cateterismo transuretral. También se ha identificado como miembro tanto el microbioma de la vejiga como el surco coronal en hombres sin experiencia sexual, lo que respalda aún más su función como parte del microbioma urinario. Acá tenemos una muestra de la gran cantidad de géneros y de especies que están presentes en la microbiota urinaria, y tal vez este otro gráfico nos lo demuestra mejor. Este en el caso de la mujer sana. Vean la cantidad importantísima de lactobacilos que presenta la orina de una mujer, como bacteroides, bifidobacterias, clostridiales, etcétera. Vemos que es altísima la diversidad microbiana en una orina de una mujer sana.
Acá nosotros tenemos también las diferencias que existen en estas mujeres de acuerdo a las diferentes edades, cómo predominan unas bacterias sobre otras, ¿verdad? Y aquí están en negrita las que tienden a ser más importantes, ¿verdad? Y vean cómo hay un cambio en esta microbioma de la mujer de acuerdo a la edad. En los hombres ocurre algo parecido. Tenemos una microbiota que es variable, ¿verdad? En la orina, en todas las edades, pues vamos a tener diferentes gérmenes, diferentes microorganismos y esto va a ser importante. Repito, estas son orinas de hombres totalmente sanos. Acá tenemos un metaanálisis en la cual se ven los diferentes tipos de microorganismos que existen, ¿verdad? De acuerdo a las edades, acá en adolescentes, es importante si la orina fue recolectada de la primera evacuación o si se hizo del tracto medio, ¿verdad? Vemos que no hay mayores diferencias, lo que nos dice que estas bacterias definitivamente están presentes en la vejiga y en la orina de estos hombres asintomáticos. Esta es una diferenciación, es un estudio que comparó la orina evacuada y cateterizada obtenida en hombres y encontró que las muestras emparejadas a menudo no coincidían, lo que proporciona evidencia de que la orina evacuada no caracteriza verdaderamente la microbiota de la vejiga de los hombres, ¿verdad? Hay una diferencia importante entre si es cateterizada, como vemos acá, a que si es desde el chorro. Entonces, esta básicamente la que nos viene a dar la microbiota de la vejiga y esto es la microbiota que hay entre la vejiga, la uretra y el meato urinario, ¿verdad? Que vemos que sea una diferenciación importantísima y eso es bueno tomarlo en cuenta. Ahora bien, también se ha visto la microbiota vesical, lo que llamamos el urobioma, de 224 mujeres que no tenían problema de continencia urinaria, ¿verdad? Y vemos que el urotipo más común fue el lactobacillus, ¿verdad? En las mujeres en las edades más tempranas. El urotipo no difirió con ningún grupo demográfico, por el contrario, los urotipos Gardnerella y Escherichia, como vemos acá, fueron más comunes la Gardnerella en mujeres jóvenes y el urotipo Escherichia más común en las mujeres mayores respectivamente. Pero vemos acá que esto es un tema muy interesante, como hay una modificación y vemos cómo Gardnerella es muy importante como urotipo en las mujeres jóvenes y la Escherichia en las mujeres de más de 70 años. Ahora bien, esta es un estudio muy interesante en el cual se incubó Escherichia coli y Enterococcus fecalis con lactobacillus, que es, como ya vimos, un miembro muy representado del microbioma genitourinario, y esto se hizo en presencia de células vesicales humanas. Ellos encontraron, lo que vieron fue la adherencia de la bacteria, ¿verdad? De las diferentes microorganismos. Acá tenemos el grupo control en el cual no se expuso a lactobacillus y vemos que cuando se incubaron con lactobacillus primero hay una reducción importante en el pH urinario, ¿verdad? Y estos hallazgos demuestran que hay una menor adhesión de estos uropatógenos cuando está la presencia de los diferentes tipos de lactobacillus, ¿verdad? Esto a nivel in vitro, ¿verdad? Lo repito, esto sí en presencia de epitelio de células vesicales. Entonces, pareciera que algún tratamiento probiótico, que en este momento no estamos hablando de terapia, pero sí que el lactobacillus tiene un papel importante en evitar la adhesión de la E. coli en la vejiga de estas mujeres. Esto también es una comparación de lo que es el número de especies bacterianas, ¿verdad? El número único de especies bacterianas en mujeres con incontinencia urinaria y en mujeres sin incontinencia urinaria, donde vemos básicamente que la diversidad es mayor en las mujeres que no tienen incontinencia comparado con las mujeres que tienen incontinencia urinaria. O sea, que la cantidad de bacterias es menor en mujeres
con incontinencia urinaria. Eso es un factor muy importante a tomar en cuenta. Este es otro estudio muy interesante en el cual se vio la activación de péptidos antimicrobianos, ¿verdad? Que es otra función muy importante del microbioma en las vías urinarias. Estos péptidos antimicrobianos son productos del sistema inmunitario innato que es producido por el urotelio de forma consecutiva en presencia de bacterias. Se han identificado varios de estos péptidos antimicrobianos en el tracto urinario y varios estudios en ratones han demostrado que su ausencia permite una mayor representación de uropatógenos, incluidos estafilococos aureus y E. coli. En este estudio lo vemos, aquí está la cantidad de unidades formadoras de colonias a nivel renal, donde tenemos acá la presencia de este péptido antibacteriano llamado CAMP y la ausencia del mismo, donde vemos que la cantidad de unidades formadoras de colonia es mayor, ¿verdad? En aquellos que no tienen la presencia de este péptido. Y esto es importante tomar en cuenta que esto también tiene mucho que ver con el pH presente en la orina. Esta es otro estudio que básicamente lo que se hizo fue demostrar que los pacientes que tienen vejiga neurogénica, que son los que tenemos en las barras en claro, ¿verdad? Comparado en negro las que no tienen vejiga neurogénica, es un grupo importante a tomar en cuenta, y Groa en esta publicación encontró que el microbioma urinario en pacientes con vejiga neurogénica consiste en bacterias generalmente consideradas como uropatógenos, incluida la E. coli, ¿verdad? Y la Enterococcus, así como Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella, ¿verdad? Vemos que están marcados en forma importante en estos grupos, ¿verdad? Que tienen vejiga neurogénica. También en otro estudio, Bosa demostró que aquellos pacientes con vejiga neurogénica y cateterismo crónico, existe una variación significativa en la composición del microbioma en estos pacientes. Sin embargo, también él logró demostrar que ¿cómo se llama? Esta comunidad es muy estable, como lo demuestra la reversión a la composición bacteriana inicial después de la resolución de una infección de vías urinarias, o la interrupción de los probióticos. Groa también sugiere, según estos hallazgos que él tiene, que hay una posible causa para el cambio en el microbioma urinario de la vejiga neurogénica, en lo cual va a estar incluida la composición bacteriana perineal alterada secundaria a la misma incontinencia fecal o bien al uso repetido de regímenes de cuidado intestinal, así como cambios en la microbiota intestinal que alteran la capacidad de ciertas bacterias particulares para colonizar el tracto urinario. En fin, estos hallazgos demostraron en forma importante una disminución de Lactobacillus crispatus en la orina de las mujeres con vejiga neurogénica y un aumento o la presencia de Actinobacillum en aquellos sujetos que tienen vejiga neurogénica. Entonces vemos cómo definitivamente hay una interacción muy importante de la microbiota con estas situaciones. Ahora bien, a nivel de próstata, se han identificado diversas especies bacterianas, incluyendo estafilococos, streptococos, Corynebacterium, lactobacillus y otros. Se ha comparado la microbiota de las secreciones prostáticas, líquido seminal y orina evacuada en pacientes con hiperplasia prostática benigna y cáncer de próstata, y se vio que los pacientes con cáncer tienen un número mayor de especies de los géneros Eubacterium y de Flibicoccus, pero un menor número de los filos Bacteroidetes, alfa proteobacteria y Firmicutes, así como de la familia Lactospiridae y los géneros Propiomycinas, Sphingomonas y Ochrobacterium. También ellos vieron que los géneros Eubacterium y Diphlebiococcus se encontraron con mayor frecuencia en pacientes con hiperplasia prostática benigna, pero los genes
o los filobacteroidetes, alfa-proteobacteria y firmicutes fueron más bajos que en pacientes que presentaban cáncer. Acá tenemos el microbioma urinario, vean qué interesante, de acuerdo a la presencia o no de síntomas prostáticos. Acá tenemos cuando son síntomas leves, vean la diferencia cuando son moderados y vean la diferencia tan importante cuando los síntomas son severos. Vemos una clara diferenciación en la microbiota de estos pacientes con síntomas prostáticos. También acá tenemos un metaanálisis de lo que son el microbiota en pacientes que tienen prostatitis crónica o síndrome de dolor pélvico crónico, donde vamos, las muestras, ¿verdad? Ya sean tomadas a nivel de la primera evacuación o del chorro medio, ¿verdad? O bien por un masaje posterior a un masaje prostático urinario, donde vemos diferencias importantes en la composición de estos géneros de acuerdo a la presencia o no de estos síntomas. Este estudio es muy interesante, publicado en el 2014, donde 6 individuos sanos se compararon con 8 pacientes con carcinoma urotelial y se utilizó una técnica de secuenciación. Ellos observaron 329 géneros con un promedio de más o menos 43 géneros por muestra en sujetos normales y 73 géneros de promedio en pacientes con cáncer. Ellos vieron que la Cinetobacter fue el género más abundante, mientras el Streptococo, la Pseudomonas, la Finegoldia, Gardnerella, Anaerococcus, Escherichia enterococcus se encontró ocasionalmente como el género más dominante en algunas muestras. Sí vieron que la abundancia de Streptococcus es lo que está representada acá, donde vemos en círculos no rellenos pacientes sanos y en círculos rojos los pacientes ¿cómo se llama? Con cáncer vesical. Ellos vieron que había una elevación significativa en 5 de los 8 pacientes de las muestras con cáncer, ¿verdad? Y la Pseudomonas y el Anaerococcus fue el género más abundante en 2 de las 3 muestras con cáncer, donde la abundancia de Streptococo fue baja. Ellos concluyen que estos resultados sugieren que el carcinoma urotelial puede estar asociado con una microbiota alterada del tracto urinario. Ahora, es interesante que el microbioma del tracto genital masculino es una comunidad muy compleja de microorganismos que incluyen tanto bacterias, virus y hongos. Algunas de las bacterias más comunes, como mencionamos anteriormente, son lactobacillus, estafilococcus, corynebacterium, streptococcus y anaerococcus, entre otras. Y la presencia de estas bacterias puede ayudar a mantener un ambiente saludable y equilibrado en el tracto genital, lo que va a contribuir a la prevención de infecciones y definitivamente a la salud reproductiva. El microbiota del tracto genital masculino juega un papel importante en la salud y la fertilidad al influir en la calidad del semen y en la regulación del sistema inmunitario local. Vemos acá, esta es una publicación de este Plot One del 2014, donde nosotros vemos los géneros en general en muestras de semen, ¿verdad? Vean que es importante lactobacillus, Pseudomonas y Prevotella, que tiene una representación, y vea la Gardnerella también acá con un 5% de otras especies a tomar en cuenta, y se incluye un grupo grande que son otras especies. Pero vean qué interesante, porque ellos compararon la microbiota del semen de sujetos con problemas de infertilidad comparado con sujetos normales. Y vean cómo la cantidad de lactobacilos, de Prevotella y de Gardnerella cambió en forma importante. Vean la disminución de lactobacilos con el aumento de Prevotella y también la disminución de Gardnerella que presentan los sujetos que tienen infertilidad comparado con los sujetos normales en esta situación. Este es un gráfico muy interesante porque nos muestra justamente la microbiota del tracto genital masculino, donde vemos que
hay un cambio importante en las diferentes partes. Vean cómo, por ejemplo, a nivel de la vagina, definitivamente el género Lactobacillus predomina en forma importantísima, comparado con las otras zonas, ¿verdad? Donde es una microbiota mucho más diversa. Esto lo habíamos visto cuando vimos en la clase de microbioma y embarazo, pero vean, esto es importante tomarlo muy en cuenta. Este microbioma de la mujer va a variar definitivamente a lo largo de la vida reproductiva, eso ya lo vimos anteriormente, y que las especies de lactobacillus son los que predominan en un tracto vaginal sano y no embarazado. Ahora, estos lactobacilos tienen un papel muy importante de protección contra bacterias patógenas a través de la inducción de un pH vaginal bajo y una producción de ácido láctico, bacteriocinas y peróxido de hidrógeno. En contraste con otros sitios, como sobre todo el intestino, donde la diversidad de la microbiota es alta, la diversidad de la microbiota vaginal en estado saludable es baja y las especies dominantes son lactobacilos. Está bien documentado que Lactobacillus gasseri, Lactobacillus crispatus, iners y Jenseni, o bien el vaginares, predominan y otras especies como Lactobacillus acidófilos no se encuentran. Estos lactobacilos ¿cómo se llama? A proteger la vagina a través de una serie de mecanismos, ¿verdad? Que son importantes en estas instancias. Acá nosotros tenemos la microbiota vaginal de niñas durante la pubertad y vean qué interesante porque ellos tomaron 198 microbiotas vaginales de 31 niñas y 47 microbiotas vaginales de 24 madres y se separaron en 7 grupos de acuerdo a la agrupación jerárquica. Ellos encontraron el recuerdo vaginal en niñas premenárquicas, 110, 87 en niñas posmenárquicas y este es el grupo de 47 mujeres de madres, ¿verdad? Y nosotros tenemos acá los diferentes clústeres que se encontraron de estos y vean que hay una diferencia en la microbiota vaginal de niñas premenárquicas y de niñas posmenárquicas, ¿verdad? Comparadas con las madres, definitivamente, donde vemos cambios importantes, ¿verdad? En lo que son los diferentes grupos donde Lactobacillus iners en estas niñas tienen un papel importante y esto como vamos a ver más adelante, tiene un factor importante en lo que es el desarrollo de carcinoma de cervix. Acá lo que tenemos es un estudio que hizo Hickey que descubrió que la mayoría de las muestras de microbioma vaginal mostraban un predominio lactobacilos en todas las edades, incluidas las niñas premenárquicas. Y esto es muy similar a lo que ocurre en las niñas posmenárquicas y adultas como vimos. Sin embargo, él demostró que hay una transición que se asocia a la pubertad, ¿verdad? Con una mayor abundancia relativa de lactobacilos y otras bacterias productoras de ácido láctico, lo que resulta en la acidificación del entorno vaginal, como vemos acá. Este es de acuerdo al estado de Tanner. Acá tenemos los diferentes estados, ya sea de mamario o púbico, y aquí tenemos el estado menárquico, y acá de menarquia acá tenemos el estado de Tanner también en lo que es la acidez vaginal, donde vemos que conforme aumenta la abundancia relativa de lactobacilos, pues vamos a tener una disminución del pH en estas niñas, demostrando una vez más el cambio tan importante que ocurre. Y este fue un estudio de microbiota según el estado del ciclo menstrual, en azul el estado secretorio y en este color pardo el estado proliferativo, donde vemos que lo que predominan son diferentes bacterias a lo largo de cada uno de los estados también. Entonces, esto es importante a la hora de hablar de microbiota vaginal. Ya lo vimos también como el microbioma durante el embarazo en la vagina cambia, ¿verdad? Con una disminución de la cantidad de bacterias y una diversidad disminuida. Esta diversidad lo vimos también que tiende a aumentar
al final del embarazo. Es claro que el embarazo es un periodo único en la vida de la mujer. El cuerpo experimenta una serie de adaptaciones tanto anatómicas, hormonales, metabólicas e inmunológicas, y esto lo hace justamente para proporcionar un ambiente óptimo para el crecimiento fetal. Durante el embarazo, la microbiota vaginal experimenta cambios significativos. Hay un aumento en la diversidad microbiana, hay un aumento en la abundancia relativa de ciertos microorganismos, como son los lactobacilos, y se supone que esta estabilidad del microbioma está relacionada con niveles más altos de estrógenos, la ausencia de menstruación y la modificación del fluido cervical y vaginal que ocurre durante este periodo. Acá tenemos una muestra, ¿verdad? En puntos rojos la semana 24, en puntos azules semana 36 y en verde cercano al embarazo, como tenemos una diversidad muy variada, ¿verdad? De acuerdo a las diferentes semanas de gestación. Es importante tomar en cuenta que la gestación sin ninguna complicación, la composición taxonómica de la microbiota se mantiene muy estable antes del parto cuando se produce un aumento de diversidad microbiana, y esto es importante porque se considera que gracias a este aumento justamente que se da al final del embarazo, el microbioma vaginal se vuelve más similar al del estado de embarazo y se cree que actúa como un desencadenante del inicio del trabajo de parto en estas mujeres. Este tema que es muy interesante, que es sobre acerca de microbiota vaginal y la infección por virus del papiloma humano, ¿verdad? Acá tenemos el cuadro de eubiosis, acá tenemos el cuadro de desbiosis y acá tenemos las especies bacterianas cuando hay un cáncer cervical. Una vez más, el lactobacillus vaginal es importante para el mantenimiento de la función de barrera del epitelio cervical, ya que puede de esta forma impedir la entrada del virus del papiloma humano a los queratinocitos basales mediante el mantenimiento de un pH bajo, como vemos acá, y la producción de ciertas bacteriocinas. Se sabe que el Lactobacillus crispatus es importante en esta función, ¿verdad? Y así como el Lactobacillus gasseri, que fueron las especies más frecuentemente encontradas en mujeres con BPH negativas. Mientras que los tipos, el 3 y el 4 que vimos y vamos a ver ahorita más en detalle, se relacionan frecuentemente con infección por BPH y el desarrollo de cáncer cervicuterino premaligno e invasivo. También se ha sugerido que el Lactobacillus gasseri puede estar asociado con una eliminación más rápida del virus del papiloma humano en aquellas mujeres con virus del papiloma humano positivo. Acá nosotros tenemos para recordar los diferentes tipos que existen, pues, de lactobacilos donde predomina uno u otro. O sea, recordemos, era el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, donde el 3 y el 4, ¿verdad?, están asociados más a disbiosis, y este lactobacillus iners, que predomina en el tipo 3, es menos capaz de inhibir la colonización de patógenos y puede sobrevivir en un amplio rango de pH y otras situaciones relacionadas con estrés metabólico. Este INERS produce una inerolicina, así se llama, que es una citotoxina formadora de poros dependientes del colesterol, que va a crear poros en el epitelio vaginal y va a ayudar a la entrada de patógenos. Un estudio reciente mostró que aquellos que tienen el grupo 4, que es más variable, ¿verdad?, con una abundancia más relativa, se correlacionó gravemente con persistencia del BPH. También a una mayor cantidad de vaginolicina, otra proteína citotóxica dependiente del colesterol, es secretada principalmente por el subgrupo 4, especialmente Gardnerella vaginalis, y luego por el subgrupo 3. Esto puede causar una lisis celular con la ruptura consiguiente de tejidos y puede contribuir a la vaginosis bacteriana. Hay estudios que han demostrado que las mujeres con predominancia de estos grupos 3 y 4
exhibe una proporción más alta de ácido L-alfa-D-láctico que causa un aumento en la expresión del inductor de metaloproteinasa de matriz extracelular que va a activar el MP8 que disuelve la unión intracelular al dividir el colágeno y de esta manera altera la integridad cervical y facilita la entrada del virus del papiloma humano. Acá nosotros tenemos el resumen de los mecanismos, ¿verdad? Donde vemos definitivamente que la presencia del tipo 3 del Gasseri, ¿verdad? Va a disminuir, no va a permitir la entrada del BPH, en tanto los grupos 4 y 3 ayudan a su persistencia, ¿verdad? Que se produzca la infección. Entonces aquí nosotros vemos como cuando hay una predominancia del lactobacillus comparado con un aumento en la diversidad, donde ya tenemos diferentes tipos, hay un mayor desarrollo por el proceso proinflamatorio que se presenta de alteraciones en la celularidad, empezando con la displasia de grado 1 y avanzando hasta el carcinoma celular, donde una vez más la presencia, como vemos acá, del tipo 3, donde predomina el INERS, y el tipo 4, donde la diversidad es muy alta, pues definitivamente se asocia a una disminución en la barrera con permeabilidad que favorece la entrada del papiloma. Esta filmina nos permite recordar, ¿verdad?, los diferentes grupos, ¿verdad? Recordar el LINERS. Vamos a tener también cómo el grupo 3 es más frecuente en mujeres de raza de descendencia afroamericana y en mujeres hispánicas, donde también es mayor en la incidencia de cáncer. Ve aquí como en el grupo de asiáticos, donde definitivamente vemos que esto tiene mucha relación con lo que es el aumento del pH, y esto favorece la colonización de algunos gérmenes en forma importante. Acá el resumen básicamente, y recalco acá la presencia del Lactobacillus cereus o del grupo 4, donde hay una gran cantidad de bacterias anaeróbicas, que esto definitivamente va a llevar como consecuencia a una disfunción de la barrera y a un aumento a una facilidad para que el virus del papiloma humano, su infección persista a lo largo del tiempo. Y acá es un estudio muy interesante donde ellos lo que hicieron fue comparar la microbiota vaginal después del tratamiento con metronidazol y clindamicina, que son justamente los antibióticos más recetados durante la vaginosis bacteriana. Y ellos básicamente vieron un aumento, ¿verdad? O sí, un aumento básicamente después del tratamiento de vaginosis bacteriana. Vean, acá tenemos en los diferentes pacientes de Lactobacillus iners, y esto pues se asocia mucho a una disbiosis, y esta disbiosis se asocia justamente a la infección por virus del papiloma humano. Para terminar, voy a tener 3 mensajes claves que creo que son el resumen de lo que hemos hablado. Número 1, que la estabilidad del microbioma urogenital previene infecciones y enfermedades neoplásicas. La segunda es que, al igual que en otras zonas del cuerpo, los antibióticos perturban la microbiota urogenital. Y lo que es más importante, existe una asociación entre disbiosis y desarrollo de esterilidad, patología de próstata y cáncer cervical. Muchas gracias por su atención y espero que lo que conversamos hoy haya sido de utilidad y enriquecimiento para su práctica profesional. Que estén muy bien.